Radio Adventista, la voz de la verdad. Momento de lección de Escuela Sabática. Bienvenidos amigos y hermanos al estudio diario de lecciones de Escuela Sabática. La palabra de Dios dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Por eso, a partir de este momento, Radio Adventista, la voz de la verdad, te invita a mantener la sintonía del cielo para que puedas escuchar y comprender el estudio de hoy con nuestro hermano Humberto Cativo. Muy buenos días, mis queridos hermanos y amigos. Nuevamente estamos con ustedes a través de Radio Adventista, la voz de la verdad. Hoy miércoles 13 de enero. La lección para hoy se titula Señal de un hijo. Oremos. Dios y Padre que mora en los cielos, alabado sea su santo nombre. Gracias, Dios nuestro, por su infinita misericordia. Gracias por estos mensajes, los cuales nos enseñan de su grande amor para con cada uno. Perdónenos, Señor. Reconocemos que somos pecadores y necesitamos ser cubiertos con la justicia de nuestro Señor Jesús. Suplicamos también sabiduría, oh Dios, para poder entender el mensaje de hoy. ¿Qué tienes para nosotros? Dínoslo, Señor. Suplicamos su dirección, por pedirlo todo en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Señal de un hijo. Vamos entonces a estudiar Isaías capítulo 7, versículo 14. ¿Qué nos dice allí? Por lo tanto, el Señor mismo os dará señal. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrá por nombre Emmanuel. Al nomás leerlo, nuestras mentes se van a la Virgen que dice allí que es María y a Jesús. Pero aquí el Señor, a través de su profeta, está hablando de algo que ocurrirá en tiempo del rey Acaz, en tiempo del profeta Isaías. Quiere decir que esto tiene doble cumplimiento. Un cumplimiento en tiempo de el rey Acaz y otro cumplimiento que va a venir más adelante. Pero ahora detengámonos en lo que ocurre en el tiempo de el rey Acaz, porque sigamos leyendo para que lo podamos ver que es así. Dice en el verso 15 en adelante: comerá mantequilla y miel hasta que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno. Porque antes que el niño sepa desechar lo malo y escoger lo bueno, la tierra de los dos reyes. ¿Quiénes eran esas tierras de los dos reyes? Eran el rey de Siria, el ejército de Siria y el ejército de Israel, que se habían unido, a los cuales tú temes.
le está hablando Dios a través de su profeta al rey Acaz, al cual tú temes, dice, será abandonada, será destruida. ¿Cómo? Jehová hará venir sobre ti, sobre la casa de tu padre y sobre tu pueblo, días cuales nunca vinieron. Vemos entonces cómo Dios va a proteger a su remanente, a Judá, de estos dos ejércitos que se unieron para destruir a Judá. En ese entonces es donde se va a ver la primera de lo que dice el versículo 14. Dios le pidió a Acaz que pidiera una señal, ya sea de abajo o de arriba. Pues vamos a ver esta señal de abajo que Dios le dio a su pueblo, al rey, y que ha quedado escrito acerca de ello en la palabra de Dios. Todavía no es la de arriba. Como les digo, este versículo tiene dos aplicaciones. Y vamos a ver la aplicación que ocurre en el tiempo del rey Acaz. Pero vemos, como dice ahí la lección, pero antes de eso, vamos a ver la palabra que está escrita. Ponga atención para que no haya confusión. Dice allí, la Virgen concebirá. La palabra, recuerden que en el hebreo, el idioma hebreo es muy rico. Y depende de las palabras que se usen, está indicando algo, como en este caso, la palabra virgen que se utiliza aquí es Almah, A-L-M-A-H, Almah, que indica mujer joven capaz de tener hijos. O sea, también indica madurez física. Esa es la palabra que se está utilizando aquí. La otra palabra que se utiliza para virgen, que es la que se utiliza para indicar el nacimiento del Mesías, del Salvador, de nuestro Señor Jesús, es Betulá, que también señala la virgen, pero aquí es separada de varón, para que veamos y hagamos la diferencia. Aquí está hablando referente a algo que va a ocurrir en tiempo del rey Acaz, que es una señal que Dios está diciéndoles que Él estará de parte de su pueblo para salvarlo. Dice, ahora sigamos la lección. Dice que como Dios le ofreció al rey que pidiese una señal, pero él no lo hizo, dice, no conmovió a Acaz. Como vimos el día de ayer, lo que estaba haciendo Dios era mover al rey a que tuviera fe en Dios, en su Dios, en Jehová, pero no lo hizo. Entonces, cuando Dios afirma que Él mismo dará una señal, como dice Isaías 7:14, suponemos
que ésta tendrá dimensiones asombrosas, pues viene de Dios. Algo va a pasar. Pero aquí hace dos preguntas. ¿Quién es la mujer? ¿Y quién es su hijo? Buena pregunta, ¿verdad? Para saber quién es la mujer y quién es su hijo. Porque el versículo dice: por lo tanto, el Señor mismo os dará señal. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrá por nombre Emmanuel. Sigamos la lección. En ninguna parte el Antiguo Testamento indica el cumplimiento de esta importante señal, como lo había hecho con las señales dadas a otros, como Gedeón. Se recuerdan que Gedeón, él pidió señal. Aquí en este caso fue Dios el que le pide al rey que pida una señal. Pero nada, no quiso. Así es de que como no hay, dice, por ende, estos son algunos de los posibles cumplimientos basados solo en el Antiguo Testamento. Hay 4 posibles. Yo me dediqué y me quedé en uno, pero vamos a ver los que dicen. Número 1. Debido a que la expresión mujer joven, o sea, Alma, la Virgen, Alma, o sea, mujer joven capaz de tener hijos, dice, debido a que la expresión mujer joven se refiere a una joven en edad de casarse. Muchos, cuando dicen muchos teólogos, suponen que es una mujer casada que vive en Jerusalén. Tal vez sea la esposa de Isaías. Como dice capítulo 8, versículo 3. Tal vez registra el nacimiento de un hijo de Isaías con la profetisa, refiriéndose a su esposa cuyos mensajes proféticos consistían al menos en sus hijos. Porque allí nos dice que comparemos Isaías 7:3, donde nos habla cuando Dios le dice a Isaías: sal a su encuentro, o sea, al encuentro de Acaz, tú y Sear-Jasub, tu hijo, al extremo del acueducto. Entonces ahí hay un hijo, Sear-Jasub, o sea, un remanente volverá. Y luego también nos dice que veamos en el capítulo 8, versículo 18, donde nos dice: he aquí que yo y los hijos que me dio Jehová somos por señales y presagios en Israel. Por eso creen. Pero veamos cuál es el nombre del otro hijo. Maher Salal Hasbaz. Lo dice en el capítulo 8, versículo 3. Cuando dice: me llegué a la profetisa, la cual concibió y dio a luz un hijo, y me dijo Jehová: ponle por nombre Maher Salal Hasbaz, porque antes de que el niño sepa decir Padre mío y Madre mía, será quitada la riqueza de Damasco. Damasco, la capital de Siria, donde Racín era el rey que iba en contra de Judá, unido con Israel. ¿Qué estaba diciendo allí? Era la señal
de que este pueblo no entraría a Judá. Esa era una señal. Por eso, Maher Salal Hasbaz. Pero no dice Emanuel. No obstante, las señales de los dos niños son similares por el hecho de que antes de tener edad suficiente para elegir entre el bien y el mal, Siria e Israel del norte quedarían devastados. Dios salvaría a su pueblo. Esa es la primera opción. Veamos la segunda. Algunos sugieren que Emanuel es Ezequías, el hijo de Acaz, quien llegó a ser el próximo rey. Pero en ninguna parte se le aplica el nombre Emanuel. Pero las acciones de este hijo de Acaz, Ezequías, hablan de las cosas que él hizo para volver al pueblo de la destrucción y volverlo a Dios. ¿Qué significa Ezequías? Jehová fortaleció. Eso es lo que significa la palabra Ezequías. ¿Quién era su madre? Su madre, Abías o Abi. ¿Qué significa Abi o Abías? Jehová es mi padre. Y vemos aquí qué es lo que hizo Ezequías. Todavía no hemos llegado al reinado de Ezequías, pero vamos a adelantarnos un poquito. ¿Qué hizo Acaz? Acaz hizo lo malo delante de Dios. Ya llevó al pueblo a la idolatría, más que su padre, de él. Así es de que Acaz dejó a Dios, dejó los principios de Dios, él y su pueblo, e hizo lo malo, y por eso es que Dios permitía que los reinos vecinos los acosaran, para ver si ellos se volvían. Pero vino el hijo. Con la muerte de Acaz, él comenzó a gobernar. Y si usted mira, ¿qué hizo el rey Ezequías? ¿Qué hizo el rey Ezequías? Dice que él lo primero que hizo fue abrir las puertas del templo. Lo contrario a lo que había hecho su padre. El padre cerró las puertas del templo. Ezequías las abrió para que la presencia de Dios estuviera con su pueblo. Por eso aquí dice la sugerencia número 2, dice que algunos sugieren que Emanuel es Ezequías, hijo de Acaz, quien llegó a ser el próximo rey. Ahora, veamos la número 3. Si usted tiene el comentario bíblico adventista
es el tomo 4, habla bastante concerniente a este versículo. Dice, voy a leerle de lo que dice Emmanuel. Immanuel, así en hebreo. Literalmente, con nosotros Dios. Extendiéndose por el contexto que Dios nos acompaña para libertarnos de nuestros enemigos. Eso es lo que ocurrió en tiempo de Ezequías. Sigue diciendo, con referencia al sentido mesiánico de este nombre, o sea, el mesiánico Emmanuel, o sea, del Hijo de Dios, de Jesús, vayamos y veamos, dice Mateo 1:23. Pero y sigue diciendo, a semejanza del nombre Isaías, que quiere decir remanente volverá, o sea que Judá no caería junto con el reino del norte, y Mahel Salal Hadbaz, que significa el despojo se apresura, la presa se precipita. El nombre Emmanuel era un nombre distintivo dado por Dios como señal para testificar del propósito divino con respecto a Judá en ese tiempo y para dar a entender la naturaleza de los acontecimientos que pronto habrían de transcurrir. La señal de Emmanuel testificaría de la presencia de Dios en medio de su pueblo para guiar, proteger y bendecir, en tanto que otras naciones serían derrotadas. Judá habría de ser sostenida. Esa palabra Emmanuel, Dios con nosotros, o sea, Dios estuvo en medio de su pueblo Judá para protegerlo de todos esos reinos belicosos. Primero Siria, juntamente con Israel, y más adelante Asiria. Se recuerdan que Acaz le dijo, soy tu hijo, soy tu siervo, y aquí te mando una ofrenda, que tomó dinero del templo y de los tesoros del rey y le mandó, y que después llegó Sennacherib a invadirla, pero Dios le mandó a decir por medio del profeta, ni una flecha tirará contra Jerusalén. Y así ocurrió. El rey Ezequías confió en Dios. Su pueblo confió en su Dios y en su rey. Y esperaron en Jehová. Y Jehová los libró. Emmanuel estaba allí con ellos. Número 3. Nos habla ahí en la lección, debido a que Emmanuel es un tanto misterioso y su nombre, comúnmente traducido Dios con nosotros, se refiere a la presencia de Dios. Podría ser el mismo que el Hijo especial profetizado en Isaías 9 y 11. Entonces, por eso estamos mirando las dos. Pero más que todo, lo que ocurrió en el tiempo del rey Acaz, en el tiempo del profeta Isaías. Y de ser así, dice, la descripción exaltada y divinal, como dice Isaías 9:6, y la raíz de Isaías 11:10, sobrepasan todo lo que podría atribuirse incluso al buen rey Ezequías. Pero como les dijimos, hay dos momentos: el tiempo en el rey Acaz y lo que ocurrió ya cuando nace el Señor Jesús. Son dos. Esta profecía se cumple en dos. Un nacimiento, dice número 4, un nacimiento natural de una mujer soltera en edad de casarse.
Aquí los teólogos están diciendo, supondría un hijo ilegítimo por causa de la promiscuidad ilegal. Entonces, no está refiriéndose lo que creen ellos. ¿Por qué Dios se referiría a un niño así como una señal para inspirar fe? Una pregunta. En contraposición al Nuevo Testamento identifica a Jesús como Emmanuel, que nació en forma milagrosa y pura, o sea, de una virgen, como dice Betulá. Betulá es una virgen separada de varón. Eso es lo que habla del Mesías, del que vendría de arriba. La otra señal, la de arriba. Así es de que veamos ahora qué nos dice el consejo del Espíritu de profecía. Para decirnos a los otros qué más nos enseña acerca de la señal de un hijo. Nos dice, era el propósito, imagínense, era el propósito de Satanás conseguir una eterna separación entre Dios y el hombre. Pero en Cristo llegamos a estar más íntimamente unidos a Dios que si nunca hubiésemos pecado. Al tomar nuestra naturaleza, el Salvador se vinculó con la humanidad con un vínculo que nunca se ha de romper. A través de las edades eternas, queda ligado con nosotros, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Lo dio no solo para que llevase nuestros pecados y muriese como sacrificio nuestro, lo dio a la especie caída para asegurarnos los beneficios de su inmutable consejo de paz. Dios dio a su Hijo unigénito para que llegase a ser miembro de la familia humana y tuviese para siempre su naturaleza humana. Tal es la garantía de que Dios cumplirá su promesa. Un niño nos es nacido, hijo nos es dado y el principado sobre su hombro. En Cristo, la familia de la tierra y la familia del cielo están ligados. Cristo glorificado es nuestro hermano. El cielo está incorporado en la humanidad y la humanidad envuelta en el seno del amor infinito. Eso está en El Deseado de Todas las Gentes, página 17. Emmanuel, Dios con nosotros. Esto es todo para nosotros. Qué cimiento para nuestra fe. Qué esperanza de inmortalidad infunde el alma del creyente. Dios con nosotros en Cristo Jesús, para acompañarnos en cada paso que demos durante el viaje rumbo al cielo. El Espíritu Santo con nosotros como consolador y guía consolador y guía en medio de nuestra perplejidad, para aliviar nuestros pesares, para protegernos de la tentación. Oh profundidad de la riqueza, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Desde que Jesús vino a morar con nosotros, sabemos que Dios conoce nuestras pruebas y simpatiza con nuestros pesares. Cada hijo e hija de Adán puede comprender que nuestro Hacedor es el amigo de los pecadores. Dice que nuestro Hacedor es el amigo de los pecadores. Vemos aquí, voy a detenerme aquí para ver un poquito de lo que nos habla Isaías. ¿Cómo estaba el pueblo de Judá? El pueblo de Acaz. ¿Estaba obedeciendo a Dios? No. ¿El propio rey estaba agradando a Dios? No.
Pero sin embargo, Dios es el amigo en aquel entonces como lo es hoy, y estaba en medio de su pueblo para salvarlo. Vemos cómo Dios salvó a su remanente, a Judá, en aquel entonces, como el Hijo de Dios, nuestro Señor Jesús, también, siendo nosotros pecadores, Él vino, se hizo humano, vivió entre nosotros y murió llevando nuestros pecados sobre el madero. Desde que Jesús vino a morar con nosotros, sabemos que Dios conoce nuestras pruebas y simpatiza con nuestros pesares. Cada hijo e hija de Adán pueden comprender que nuestro Hacedor es el amigo de los pecadores. Eso está en Mi Vida Hoy, página 299. Cuanto más pensemos acerca de Cristo, convirtiéndose en un bebé sobre la tierra, tanto más admirable parece este tema. ¿Cómo podría ser que el niño indefenso del pesebre de Belén siguiera siendo el divino Hijo de Dios? Al contemplar la encarnación de Cristo en la humanidad, quedamos atónitos frente a un misterio insondable que la mente humana no puede comprender. Mientras más reflexionamos acerca de él, más extraordinario nos parece. Cuán vasto es el contraste entre la divinidad de Cristo y el imponente bebecito del pesebre de Belén. ¿Cómo se puede medir la diferencia que hay entre el Dios Todopoderoso y un niño impotente? Sin embargo, el Creador de los mundos, aquel en quien moraba la plenitud de la deidad, corporalmente, se manifestó en el desvalido bebé del pesebre, incomparablemente más elevado que todos los ángeles, igual al Padre en dignidad y gloria, y sin embargo vestido con la ropa de la humanidad. La divinidad y la humanidad se hallaban combinados misteriosamente, y el hombre y Dios fueron uno solo. En esta unión es donde encontramos la esperanza de la raza caída. Está en Exaltada Jesús, página 69. Bien, mis queridos hermanos, Dios está con su pueblo. Dios te ama. Dios nos ama. Y el anhelo de Él es salvarnos. Que le veamos a Él como el único Salvador. En el tiempo del rey Acaz, Él llamaba al pueblo, llamaba al líder, a los líderes, a que tuvieran fe en Él. En los momentos de grande tribulación, sigamos confiando en Dios. Por eso ahora aquí abajo nos dice, a nosotros que vivimos en el siglo XXI, medita sobre la realidad de la venida de Cristo a la humanidad. ¿Qué tipo de consuelo nos puede dar esta realidad en medio de lo que parece un mundo frío? Queda eso en cada uno de nosotros, esa pregunta, para que cada uno de nosotros veamos el consuelo que tenemos al confiar en Emmanuel, Dios con nosotros. Que Dios les bendiga y que pasen un feliz día. Amén. Gracias por habernos acompañado en el estudio de hoy de Lecciones de Escuela Sabática. Te esperamos para nuestra próxima transmisión aquí por Radio Adventista, La Voz de la Verdad. Y recuerda sintonizarnos siempre. También puedes encontrar estos audios en nuestro canal de YouTube. Búscanos como La Voz de la Verdad. Allí encontrará estos audios. Que tengas un feliz día. Te esperamos para la próxima.